Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Hola amigos, buenas tardes. Una vez más tenemos el placer de estar hoy aquí con ustedes en este su programa Calio. Mi nombre es Luis Hernández, mi compañera Teresa Núñez. El día de hoy vamos a hablar del despertar de la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia, Tere? Hola, buenas tardes. Antes que nada, sí, este es tema importantísimo que, bueno, vamos a estar platicando de ello. Justamente el despertar de la conciencia, pues a nosotros nos lleva a la aprehensión del conocimiento real y objetivo de las cosas. Pero es importante darnos cuenta en qué momento, cómo hacer para que nuestra conciencia despierte o se empiece a activar. Porque por lo general la gente cree que tiene su conciencia despierta. De hecho, siempre escuchamos mencionar que las personas o una madre dice a su hijo: haz las cosas con conciencia o sé consciente de lo que estás haciendo, pero en realidad no se sabe lo que es estar consciente, ¿verdad? Y bueno, en este tema estaremos viendo algunos puntos específicos que hacen que a nosotros, que a todos ustedes, queridos televidentes, lo lleve al despertar de la conciencia, a que esa conciencia esté activa al 100% o que se active al 100%. Y bueno, pues hoy les tenemos una sorpresa. El día de hoy vamos a comenzar con unas pequeñas secciones que vamos a llamarles brevarios del conocimiento. Son unas aportaciones que nos hace, bueno, pues uno de los instructores gnósticos de hoy en día, pues de los mejores instructores gnósticos que tenemos a nivel nacional, Octavio Lara, que ya desde ya le estamos dando las gracias por estas pequeñas cápsulas, donde, bueno, a manera de forma resumida vamos a ver lo que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿te parece, Tere, si vamos a ver este brevario de conocimiento? Vamos a verlo, estén atentos, ¿eh? La gnosis dice: las gentes confunden la conciencia con la inteligencia o con el intelecto, y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente. Tenía su conciencia muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. Bueno amigos, pues el video que acabamos de ver es ciertamente muy interesante, ¿no, Teresa? Así es, te toca temas, puntos específicos del cual vamos a estar hablando, y es importante que ustedes lo estén viendo, estén atentos, porque ahí van claves maravillosas de oro para que ustedes también se ayuden a cómo despertar la conciencia. Que es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. Ajá. Por ejemplo, ya lo vieron en el video, lo acaba de comentar mi compañera, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Vamos a definirla como la aprehensión
del conocimiento interior. Ese conocimiento interior es lo que, dentro de lo que es el conocimiento gnóstico, nosotros llamamos esencia. Hay que hacer una diferencia entre la esencia, la conciencia y el ego. Hoy vamos a dar ciertos aspectos de lo que es esta enseñanza, ciertos conceptos que tienen que quedar claros, primero como conocimiento, para después evocar una sabiduría. Porque si uno no tiene claro el concepto, nunca vas a llegar a la sabiduría. Fíjate que por lo general la gente confunde en lo que es conciencia, lo confunde con lo que es la inteligencia o con lo que es el intelecto. Exactamente. ¿Verdad? Y en realidad todos podemos ser inteligentes o tener ese intelecto. Pero bueno, la idea es con a medida que nosotros vamos aplicando el despertar de la conciencia o que esa conciencia se vaya activando, vamos a nosotros también a aprender a usar el intelecto superior, ¿verdad? No ese intelecto superior o una mente superior, una mente inspirada. Fíjate que los venerables maestros nos enseñan justamente con conciencia despierta, que por lo general la humanidad tiene un 3% de conciencia, nada más. Y si la humanidad tan solo, dice el maestro Samael, tuviera un 10% de conciencia, ya no habría guerra. Es de reflexionar esto, ¿verdad? Ni guerras, ni hambre, ni países pobres, porque una humanidad que se mueve a un 10% de conciencia global, pues ya vive no para fastidiar al otro, sino para ayudarse entre todos como hermanos. Es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces las personas creen que una persona muy estudiada o muy inteligente es una persona muy consciente, y eso no es así. O con varios títulos, ¿verdad? O con varios títulos universitarios. O el hecho de que tú hayas leído una biblioteca entera no quiere decir que eso te lleve a tener una conciencia activa, al despertar de la conciencia. Te puede llevar incluso a todo lo contrario. Así. Mientras más ideas o cosas, conocimientos o conceptos se almacenen en el intelecto, más difícil es que esa persona llegue a la sabiduría. Ustedes podrán decir, eso me suena pues paradójico, pero realmente es así, porque lo que es la sabiduría, lo que es la verdadera conciencia despierta, eso sale del corazón, Así de la es, esencia. de la esencia. Pero claro, hay que saber cómo activar esa parte y cómo ubicarse en el corazón o cómo darle cabida a esa conciencia que se exprese. Fíjate, Luis, que el maestro Samael nos dice que ser un desordenado no es nada difícil. Y ser alguien más del montón, un desorientado, perdón, o ser alguien más de un montón no es nada difícil. Dice esa persona que está cumpliendo con esas leyes, llamémosle así, que son leyes infrahumanas, ¿verdad? Ella está al servicio de las tinieblas. Así es. Sí, y ahora que tocas ese punto, bueno, pues viendo lo que son las diferentes zonas de la conciencia, porque existen varios niveles, todo esto es un nivel vibratorio, pero por ejemplo, en las zonas de la conciencia encontramos por encima de todo la supraconciencia, después la conciencia, después la inconsciencia, subconsciencia e infraconciencia, ¿sí? En la antigua Atlántida, antes de que nuestra era llegara a este planeta, en la antigua Atlántida se dividió la conciencia en dos zonas, la conciencia y la subconsciencia. La subconsciencia es el resultado de todos esos aspectos psicológicos que en las religiones se le llaman los pecados capitales, ¿sí? Ajá. Lujuria, ira, avaricia, gula, pereza, todas estas partes que forman lo que se conoce o conocemos nosotros como el agregado psicológico. Así, todo esto, estas cabezas de legión o estos, bueno, justamente agregado psíquico, porque es también de mencionar que la persona cuando viene a este plano tridimensional no viene con esos, justamente con eso, adherido con eso, sino se le va adhiriendo. Y la persona, por esa inconsciencia, le va dando cabida a esos agregados psíquicos, como dicen, ¿no? Le que va se dando van, existencia. así es, y lo peor del caso es que se va reforzando a través de los años. Exactamente, con lo que es la personalidad. La personalidad, que es un vehículo de manifestación, Así es. que nace en su tiempo y muere en su tiempo. Es de tipo energética, ¿verdad? De tipo energético, es lo que la gente llama los fantasmas. Ya va a llegar un programa en el que hablemos específicamente de esos espíritus chocarreros. Sí, y fíjate que es de importancia que nuestros televidentes te investiguen
el por qué decíamos de ese 3% de conciencia, o sea, de dónde viene o de dónde los maestros mencionan ese 3% de conciencia, que está relacionado, es algo matemático, ¿verdad? Y está relacionado con la ley del 3, con la ley del tría mexicano, ¿verdad? Y luego, posterior a eso, pues viene la ley del 7, la ley del eterno Ekta para Parchinov, que es necesario también que nosotros vayamos conociendo esas leyes para justamente ir despertando nuestra conciencia. Claro, porque el desconocimiento de las leyes naturales es lo que nos provoca el dolor. El dolor en nosotros mismos, en toda su vida, en todas las situaciones que todos ustedes estén pasando, no culpen a los demás. ¿Por qué? Porque el verdadero culpable está dentro de nosotros y se llama agregado psicológico, que actúa en los diferentes niveles de la conciencia. Desgraciadamente, pocos son los hombres ahora mismo en la faz de la Tierra que tienen esa conciencia despierta. Podemos llegar a afirmar que de 1.000.000, uno es el que tiene la conciencia despierta. Todos los demás nos movemos entre el inconsciente, el subconsciente y el infraconsciente. El subconsciente es aquel que se expresa cuando nosotros nos vamos al sueño físico, a descansar a la cama. Los agregados psicológicos agarran todos esos deseos, anhelos, todas esas cosas que no realizaron durante el día y van y te lo plasman como en un telón, como una película. Pero fíjate que es importante que nosotros vayamos viendo y vamos a ir dejando esta incógnita, ¿verdad? Para que nuestros amigos que están ahí pendientes del programa le den continuidad a esto, y ya en el siguiente bloque vamos a estar diciendo, vamos a estar dando esas técnicas, esas pautas, para que vean que esos factores justamente que estábamos hablando, que hacen que la conciencia vaya a revolucionarse. Así es, y cómo ir identificando aquello, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces, Luis, en el siguiente bloque hablamos de aquello, ¿verdad? Recuerden, amigos, estamos en www.movimiento.tv. Volvemos. Mi nombre es Edson Garduño, soy licenciado en Cultura Física. Los invitamos, amigos, a que conozcan nuestro centro de terapia múltiple, que pertenece a la Asociación de Cultura Física de Puebla. Estamos ubicados en la calle Río Papagayo, 5518, Colonia La Hacienda, con un horario para atención y agrado de ustedes desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con gusto les atendemos. Algunas de las técnicas que estamos ofreciendo es desde masaje relajante, descontracturante, terapéutico y reflexología. Estamos a órdenes y a su disposición. Muchas gracias. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, compartiendo este programa interesantísimo que nos va a llevar al despertar de la conciencia. Bueno, primeramente queremos informarle que estamos partiendo los cursos permanentes en todas partes del país, y aquí en Puebla no es la excepción. En nuestra Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumbeor de México estamos ubicados en la calle Pípila 53B Altos, para todas aquellas personas que quieran recibir estos cursos. Es cuestión de llamarnos nada más al 44 31 91 69 45 o a las direcciones que están apareciendo ahora mismo en la parte baja de su pantalla. Recuerden, para cualquier duda, comentario, pues ahí tienen los teléfonos, tienen las direcciones de correo electrónico y pues también sus comentarios a través del Face. Recuerden siempre comentar, en la parte de abajo de su pantalla está apareciendo un chat. Eso es muy importante para nosotros, nos hace sentir que realmente nos están prestando atención. Claro, y ya que estamos hablando de prestar atención, tú querías mandar saludos, ¿verdad? Así es, Tere, si me permiten, pues me gustaría mandar unos saludos a unos amigos míos que están mirándome ahora mismo desde España.
a la familia Doval, Gabri, Michi, un saludo hermanos, para Breisho, para Geles, para Ancho también, que están por allá mirándonos, y un saludo muy especial para mi hermano y gran amigo Javier, buen Xavi, para sus padres Javier Pérez y Ana Trinidad. Javi, a ver si de una vez terminas la carrera y te pones a trabajar. Y un saludo muy especial también para Carlitos, Rose y Gabriela. Hermanos, se les echa mucho de menos. Y también para Noemia Álvarez y su novio Alejandro. Noemia, el día de ayer cumpliste ya 22 años. Ahí vas. Quiero decirles que, bueno, el amor que se profesan ustedes es algo que a nosotros nos inspira a seguir luchando. Y bueno, aquí en México también tenemos algunos amigos. En Río Verde, a mi buen amigo el Tigre Toño, a su esposa Eli y a su hija Melanie. Y bueno, en el DF, pues me gustaría mandar saludos a Julio, a Ivonne y a toda la pandilla de Parcén, a Tony, a Eric y a Marlon. Y un saludo muy especial para Guadalajara, para Marisol. Linda, lo prometido es deuda. Bueno, entonces sigamos aquí con el tema que nos trae realmente aquí, que es el despertar de la conciencia, y en este bloque vamos a ver justamente los puntos que hace que a la persona lo lleve al sueño de la conciencia, que es la identificación y la fascinación. Estos dos puntos, aspectos importantísimos, hace que la persona caiga en el sueño profundo de la conciencia, o sea que esa conciencia no esté activa. Nosotros, bueno, podemos citar ejemplos de cómo es que la persona cae en la identificación. El maestro Samael nos enseña que por lo general las personas andan dormidas, deambulan dormidas, caminan dormidas. Pero ¿qué quiere decir esto, no? Cuando la persona se identifica con ciertos eventos de la vida, y que por lo general todo el mundo anda identificado, ya sea en situaciones laborales, en sus problemas personales. Un obrero está identificado en la construcción, y cada quien en el rubro que se maneje está identificado totalmente con la situación. Incluso dice, ¿por qué no un padre de familia está identificado hasta con sus hijos? ¿Verdad? Claro, es cuestión de ir analizando cómo es que sucede esto. Bien, el maestro Samael en sus libros nos menciona o nos cita ejemplos. Supongamos que en determinado momento nos cruzamos con una manifestación y la persona está yendo tal vez a un trámite, o va yendo a hacer a su trabajo a hacer algún trámite, y se encuentra con esa manifestación donde allí están vituperando, tal vez hay pedradas, hay gritos, etcétera, etcétera, y esa persona lo llama la atención aquello, y no solo se queda a prestar atención, sino que ya empieza la identificación, y esa persona termina haciendo lo mismo que el montón que esa manifestación está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento la persona ya está cayendo en el sueño, en la fascinación, que es que en ese momento ya, digamos, ese agregado psicológico que se identificó con esa manifestación, con esa multitud, ya se apoderó de la parte física y la parte interna de este personaje en cuestión, ¿no? Y hace que caiga en el sueño de la conciencia. Podemos citar otro ejemplo, algo muy común, muy cotidiano que puede suceder en la mujer, ¿no? Supongamos el caso de que ella está yendo también supongamos, ¿por qué no?, a pagar la renta, pero pasó por una tienda, pasó por una boutique, le llama la atención la vestimenta o la ropa que está ahí. Ella no solo se conforma con ver esa ropa, sino que llega, entra, se lo prueba, hasta imagina en un futuro en qué momento puede utilizar. Tal vez ella llevaba una X cantidad de dinero en su bolsa, pero termina utilizando para comprarse aquel vestido o aquel zapato. Y luego se encuentra con una situación de que lo que iba a pagar, tal vez a saldar una deuda, ya no tiene. Eso quiere decir que esa persona cayó en el sueño total de la conciencia. Primero se identificó, se fascinó y hizo que esa conciencia se durmiera, ¿verdad? Cayó en el sueño. Por ende, pues esa parte es autoconsciente o consciente del ser, hace que no se pueda expresar en la persona.
Así es. Y mientras uno siga cayendo en determinados sueños, pues uno jamás va a tener realmente la experiencia directa de lo que es tener la conciencia despierta. Porque muchas personas, muchos estudiantes incluso del esoterismo, pueden, a través de las lecturas de los libros o los videos o documentales que puedan llegar a ver, tener ciertos conceptos de lo que es tener la conciencia despierta. Pero el tener el concepto de la conciencia despierta a tener la conciencia despierta, hay un abismo. Claro. ¿Sí? Hay un abismo grandísimo. Primero hay que hacer consciente al inconsciente, que es donde estamos ahora. Después hacer consciente al subconsciente, que es ya irse al descanso físico, al mundo de los sueños totalmente consciente, para tener esas experiencias que nosotros denominamos salidas astrales. Y después hacer supraconsciente al infraconsciente. El infraconsciente, amigos míos, deben de saber, está constituido por todos esos agregados psicológicos más perversos que puede haber en la psiquis del hombre. ¿Sí? No, y es cuestión de que nosotros vayamos identificando en qué momento justamente esas entidades negativas se expresen en nosotros, que hace que cometamos justamente errores, que hace que la persona sea infeliz, que hace que la persona caiga en una tristeza, en una depresión, que caiga en ansiedad. Y es importante que nosotros aprendamos a reconocer esos estados, esos eventos o esas entidades que moran dentro de nosotros, que hace que cometamos aquellos factores justamente. Para eso es importante que nosotros sepamos que hay unas claves fundamentales, que es, por ejemplo, el recuerdo de sí o el estar viviendo el instante aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a gravitar en el presente y olvidarnos del pasado, claro, o viviendo el presente sin estar soñando un futuro incierto, ¿verdad? Porque en el momento que nosotros vayamos al pasado o vayamos al futuro, en ese momento la conciencia está durmiendo. Nosotros podemos tener una aprehensión total de todas las cosas, de lo real que sucede, viviendo justamente ese instante, el aquí y el ahora. Si bien es cierto que si nosotros recordamos el pasado, es simplemente para nosotros extraer la luz de ese evento que sucedió, que eso hace que nosotros vayamos encarnando lo que es la sabiduría, aquel conocimiento real. Pero lo que sí nos invita al despertar de la conciencia es estar aquí y ahora viviendo el instante. Exactamente. Sí, porque cuando uno se pierde entre el fantasma del tiempo, los tres fantasmas del tiempo, pasado, presente y futuro, mientras uno está imaginando cosas que han de venir o lamentándose por cosas que ya sucedieron, pues se pierde esa maravillosa oportunidad que tenemos nosotros de vivir el presente en nuestra realidad. Por el pasado no se puede hacer nada, el futuro es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se le llama presente, ¿sí? Y recuerden, todo lo que nosotros hacemos hoy, aquí, ahora, repercute directamente en los acontecimientos futuros. Así es, como hay que construir el presente para que ese futuro, ¿verdad?, sea efectivo, sea provechoso, ¿no? Pero bueno, viviendo, fíjate que, bueno, nosotros sabemos que hay varias claves que a nosotros nos permite justamente el despertar, pero como decíamos antes, tenemos que darnos cuenta. ¿Y cómo nos damos cuenta de que se puede estar cayendo en la identificación o en la fascinación? Para eso está la clave de observador observado, para eso está la clave de la autoobservación, para darnos cuenta nosotros mismos, sin que nos tengan que decir nadie, que se está cayendo tal vez en el sueño de la conciencia. Así es, la clave de Sol, los tres factores de la revolución de la conciencia, que ahora en el siguiente bloque vamos a especificar y vamos a dar todas estas prácticas para que ustedes vayan poniendo en práctica todo el conocimiento que les estamos dando. Recuerden, amigos, estamos en www.movimiento.tv todos los miércoles a las 5 de la tarde. También pueden encontrarnos en la página de YouTube de nuestra televisora. Gente linda, ya estamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este.
Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Mi nombre es Edson Garduño, soy licenciado en Cultura Física. Los invitamos amigos a que conozcan nuestro centro de terapia múltiple que pertenece a la Asociación de Cultura Física de Puebla. Estamos ubicados en la calle Río Papagayo, 5518, Colonia La Hacienda, con un horario para atención y agrado de ustedes desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con gusto les atendemos. Algunas de las técnicas que estamos ofreciendo es desde masaje relajante, descontracturante, terapéutico y reflexología. Estamos a sus órdenes y a su disposición. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos nuevamente en Calliope, la musa de la elocuencia. Estamos tratando el tema del despertar de la conciencia y en este bloque queremos hablar justamente de estas claves maravillosas que nos entrega el venerable maestro, que es el observador observado y la autoobservación. En primer plano, nosotros necesitamos aplicar esta clave de observador observado. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a desdoblarnos en ese observador observado. Ok, y uno dirá, ¿quién es el que va a observar a quién? Si ponemos un ejemplo, citamos un nombre, fulanito observa a fulanito. Pero si ya nosotros lo vamos viendo más profundamente, ¿quién observaría a quién? Sí, con esta técnica va a hacer que nosotros vayamos descubriendo justamente esa multiplicidad egoica que en cada instante se está haciendo presente o se está expresando a través de la máquina humana que hace justamente que la conciencia nos exprese. Podemos decir también, ya en una octava superior, ¿quién es el que observa a quién? Justamente lo ideal es que la conciencia observe, ¿verdad? Justamente esos agregados psicológicos, cómo ellos se van manifestando a través de los 5 centros de la máquina humana, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a identificar esos agregados psíquicos a través de qué centro de la máquina humana, de esos 5 centro de la máquina humana se exprese. Pero claro, para esto tenemos que aprender a gravitar a que ese 3% de conciencia se vaya desarrollando, se vaya activando para justamente poder hacer aquello. En primer plano decíamos, el observador observado, es muy sencillo hacerlo, Luis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a observar esa parte física, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros nos desarrollamos en el diario vivir, cómo nosotros usamos el léxico, de qué manera y por qué y para qué aprendemos a usar justamente el verbo, que es una herramienta fundamental que a nosotros nos dotaron de aquello, pero para darle un buen uso, ¿verdad? Con ese observador observado vamos a ir poniendo en práctica o dándole un sabio uso al verbo. Por ejemplo, aprender a observar nuestra mirada, cómo miramos, cómo caminamos, cómo trabajamos, cómo comemos, etcétera. Para así nosotros ir adentrándonos a lo que es el observador la autoobservación, que ya sabemos que la autoobservación es interna, ¿sí? Cómo internamente se manifiesta, se mueve en la máquina humana justamente aquellos agregados psíquicos. Luis, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, pues otra de las grandes claves o técnicas que nos ha entregado el conocimiento gnóstico es la conocida llamada clave de sol. ¿Sí? Son 3 sencillas preguntas: sujeto, objeto y lugar. Las preguntas son: sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo? Y lugar, ¿dónde estoy? Nosotros nos vamos a hacer estas preguntas a cada instante de nuestra vida, ya sea que nos estemos duchando, ya sea que estemos comiendo, ya sea que estemos trabajando. Nosotros ahora mismo que estamos grabando este programa, pues podríamos hacer esas 3 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que vean cómo es la temática de esta práctica que lleva como objetivo la ubicación en sí mismo, ¿sí? Primera pregunta: ¿quién soy? Al principio, porque todo esto tiene sus notas, todos tienen sus octavas. Al principio vamos a hacernos esa pregunta y vamos a contestarnos pues algo sencillo, ¿no? ¿Quién soy? Luis, en mi caso. Claro. ¿Sí? Soy Luis.
Segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo? En este momento, uno se va a hacer consciente de cómo está sentado, de cómo está vestido, ¿sí? De la respiración que uno está teniendo. Conforme ustedes vayan practicando esta técnica, va a llegar el momento en el que incluso sientan el latir de su corazón, ¿sí? En este momento ustedes se ubican aquí y ahora, ¿sí? Uno se da cuenta cómo está sentado, cómo están puestos sus pies, los estados psicológicos que uno lleva. Y tercer pregunta, sin perder la ubicación, ¿en dónde estoy? En este momento, sin perder la ubicación dentro de nosotros mismos, acrecentamos nuestra percepción hacia lo que nos rodea. La pantalla que está detrás, la mesa que se encuentra aquí, las hojas, la iluminación, nuestro productor, la cámara, todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Y les digo, esta práctica la van a hacer donde quiera que ustedes se encuentren. Lleva como objetivo que nosotros nos salgamos del pasado y del futuro para vivir un eterno presente, porque la única manera de despertar la conciencia es vivir aquí y ahora. Y a eso justamente nos invita esta cultura gnóstica. Y es importante que nosotros pongamos en práctica, porque la gnosis es práctica. Como dice, ¿qué es la gnosis? La gnosis es la vida sabiamente vivida. Pero necesitamos practicar. La gnosis, la cultura gnóstica, no es algo que va al intelecto, que lo dejamos en el intelecto, sino tenemos que practicarlo, vivirlo día a día para justamente ir adquiriendo esos conocimientos que se encuentran en planos superiores. ¿Sí? Es cuestión de que nosotros abramos justamente la mente y salgamos, o sea, aprendiendo a vivir en esta tercera dimensión para tener existencia real en las dimensiones siguientes. En las dimensiones superiores. ¿Verdad? En las dimensiones superiores. Pero, Luis, no podemos irnos sin antes mencionar también los 3 factores de la revolución de la conciencia. Importantísimos. Es importantísimo, que son el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Que también estos 3 factores, a grosso modo los mencionamos: el morir psicológicamente, morir en defectos. El nacer, que decíamos la clase pasada, es cuestión de una regeneración sexual. Nacer en virtudes, ¿verdad? Y el sacrificio por la humanidad, bien entendido, que es el sacro oficio. Y hacer de ¿verdad? este mundo un lugar mejor. Así es. Entonces, queridos amigos, realmente sí que hay tareas para hacer. Si es que realmente queremos el despertar de la conciencia que nos invita la gnosis, la maravillosa gnosis, la bendita gnosis, ¿verdad? Exactamente. Ese es el despertar de la conciencia. Tiene que salirnos de nuestro interior. Tenemos que anhelarlos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Fíjense, amigos, que la humanidad se encuentra actualmente así como está a causa del sueño de la conciencia. Si nosotros, que empezamos a tener este conocimiento, esta sabiduría, no hacemos algo por cambiarnos a nosotros y por ende cambiar a la humanidad, Claro. ¿quién lo va a hacer? Y empezar a cambiar nuestro universo interior, ¿verdad? Así es. ¿Para qué? Para que ese universo interior esté acorde con lo que es el macrocosmo, con lo que son los planetas, los sistemas, las galaxias, que allá verdaderamente hay un orden. Pero ¿cómo nos encontramos nosotros en la actualidad? Es cuestión de ir poniendo en práctica las técnicas que le hemos dicho, ¿verdad?, en el transcurso de este programa, y entonces así nosotros iremos notando ese avance, ¿verdad?, día a día. Bueno, Así es, queridos amigos, queremos comentarles y invitarles en el próximo programa. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 5, en este programa que se llama Calliope, la musa de la elocuencia, y los estaremos esperando próximamente todos los miércoles. Recuerden, transmitimos desde www.movimiento TV. Ha sido un honor estar hoy con ustedes. Nos vemos a la próxima. Desde México para el mundo. Adiós.